¿Qué tal? Muy buenas a todos los que se encuentran viendo este video. Mi nombre es Enrique. Quiero empezar una vez más mandándole un fuerte saludo a toda la gente de esta comunidad. En esta ocasión voy a hablarles del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel, donde nos habla en unos pasajes que él tuvo contacto con Dios y tuvo visiones de Dios. Quiero que al final de este video, después de que vayamos juntos a escucharlo, me dejen sus comentarios, ya que quiero saber si ustedes hoy, cuando oigan esta historia, si ustedes creen que lo que Ezequiel vio en realidad fue a Dios, o si lo que él tuvo fue la visión de seres de otros planetas. Antes de comenzar, no olviden de suscribirse al canal, compartir y darle me gusta. Una vez dicho esto, comencemos. Bien, como les había dicho, les voy a hablar del profeta Ezequiel. Él fue un grande e importante profeta en el Antiguo Testamento y él nació en Judá en el siglo 6 a.C. y fue llevado al exilio a la Babilonia por el rey Nabucodonosor con la conquista de Israel. Esto fue en el año 587 a.C. y no es hasta después de unos años, en el año 593, cuando él dice haber tenido estas visiones, donde tuvo visiones de Dios, igual tuvo contacto con Dios. Quiero comenzar tal y como él lo dice en la Biblia. Dice que estaba yo el 31 de julio de mis 30 años de edad, en medio de los cautivos junto al río Quebar, en la Babilonia, cuando los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Del norte venía una tormenta empujando una gran nube con relámpagos y una luz deslumbrante. En medio de la nube había fuego y en medio del fuego algo que parecía ámbar. De en medio de la nube salieron 4 seres vivientes semejantes al ser humano, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los seres vivientes tenían pies derechos y las plantas de sus pies eran como plantas de becerro. Brillaban como bronce bruñido. También pude ver que por debajo de sus alas tenían manos humanas. Las alas de los seres vivientes se juntaban con las de los seres de a los lados y cada uno caminaba de frente hacia adelante para cualquier dirección sin girar. Los rostros de estos seres eran el cara de hombre enfrente, el cara de león al lado derecho, el cara de buey al lado izquierdo y el cara de águila por detrás. Un par de las alas de los seres vivientes se extendían y tocaban a las de los seres de a los lados, y el otro par lo usaban para cubrir su cuerpo. Los seres vivientes se dirigían hacia donde el espíritu los llevase. Cada uno se movía de frente hacia adelante a cualquiera de las 4 direcciones sin girar. Los seres vivientes parecían carbones encendidos, antorchas deslumbrantes, y parecía que entre ellos destellaban rayos. Los seres vivientes se movían de un lado a otro rápidamente como centellas. Y mientras yo veía, pude ver que debajo de los seres, junto al piso, había 4 ruedas. Las ruedas eran brillosas como cristolito, todas estaban hechas de la misma manera y eran iguales. Había una rueda en medio de otra rueda que giraba a lo contrario. Las ruedas tenían aros grandes y espantosos y estaban llenas de ojos. Los seres vivientes caminaban para cualquiera dirección sin girar. Cuando los seres vivientes caminaban, las ruedas iban con ellos. Cuando los seres vivientes se detenían, las ruedas se detenían junto con ellos. Cuando los seres vivientes se elevaban, las ruedas se elevaban con ellos.
porque en las ruedas estaba el espíritu. Por encima de los seres, por encima de ellos había una superficie semejante al cielo y brillosa como el cristal. Por debajo de la superficie, los seres tenían un par de alas extendidas con las que tocaban a los seres de los lados y otro par para cubrir su cuerpo. Cuando los seres volaban, se escuchaba como olas que golpeaban en las rocas en la costa, o como la voz del Todopoderoso, o como los gritos de un poderoso ejército. Y cuando los seres vivientes paraban, bajaban sus alas. Y mientras estaban parados con las alas debajo, pude escuchar la voz de un ser que venía más allá de la superficie de cristal que estaba sobre de ellos. Y sobre la superficie de cristal que estaba sobre de ellos, pude ver algo parecido a un trono, hecho de lapislázuli. Y arriba, hasta la parte de arriba de esta superficie, pude ver la semejanza de un ser parecido al hombre. De la cintura para arriba parecía como de ámbar, y de la cintura para abajo parecía antorcha encendida. También pude ver que este ser tenía un halo brilloso como el arco iris, como cuando sale después de que llueve. Así es como vi la gloria del Señor, y cuando vi esto me postré sobre mi rostro. Cuando escuché la voz de alguien que dijo: Hijo de hombre, ponte de pie. En ese momento sentí como el Espíritu entró dentro de mí y me habló y me levantó. Bien, aquí es donde acaba él. Estos son 2 capítulos, parte de 2 capítulos donde él relata que tuvo esta experiencia con Dios. Y aquí es donde yo quiero darles mi punto de vista, lo que yo creo que es, y también quiero darles puntos importantes que yo he escuchado de gente que ha estudiado sobre este caso. Hay una persona también que ha hecho libros, y quiero explicarles lo que él opina de esto, ya que él trabajó, no trabajó, sino él estudió en una iglesia católica internacional traduciendo la Biblia. Pero quiero empezar desde el principio, donde él dice que ve una tormenta con una nube, hay fuego y hay algo adentro como ámbar, y de la nube salen 4 seres, pero cada ser tiene 4 caras y 4 alas. También nos habla de que todos tienen pies derechos, es decir, que nomás tienen un pie y tienen el pie derecho, a lo que él ve, no el pie izquierdo, sino el pie derecho, y las plantas de los pies son como plantas de becerro, es decir, son redondas y planas. Entonces, también nos habla de que estos seres tienen ruedas, y algo bien importante es que dice que las alas de los seres se juntan con la de los seres de a los lados. Entonces aquí es donde voy a empezar a describir lo que yo oigo que él está describiendo. Dice que son 4 seres y cada ser tiene 4 alas. Aquí lo que yo veo es que para que estos seres junten sus alas los 4, tienen que estar o en cuadrado o en una posición en círculo para que los 4 puedan llegar a rozar sus alas. Entonces, donde él habla de un pie derecho y que es como bronce bruñido, lo que yo pienso que él está hablando es un tipo, como un tubo, y de este tubo, en la parte de arriba, a lo que él le llama 4 alas, yo pienso, o a mí me suena, como 4 aspas, una hélice con 4 aspas. Entonces está el tubo, que viene siendo como un motor de propulsión,
como lo que hoy en día se usan en los cohetes en la NASA, lo cual tiene 4, pero digamos son mucho más chicos que los que usa la NASA, pero son motores de propulsión, lo cual tiene uno en cada lado y lo cual genera 4, y en cada uno en la parte de arriba tiene las aspas o las hélices. Ahora él dice que ve en medio de la lumbre, veía algo como ámbar. Bien pudo haber sido lo de abajo de la nave. En el momento que en estos motores de propulsión arrojan lumbre, en el momento que arrojan la lumbre, bien él lo único que puede ver es lo que de cierta manera brillaba de abajo de la nube, ya que el fuego se estaba arrojando para abajo y no podía ver bien todo, pero él veía una nube. Ahora, la nube y la tormenta que él dice que ve, los relámpagos, esto es lo que yo pienso. Si era una nave y traía 4 motores de propulsión, venía a una velocidad rápida, y en el momento que llegó a un cierto nivel en la Tierra y abre sus hélices para empezar a bajar y tener de cierta manera un aterrizaje suave, es cuando las hélices empiezan a levantar el polvo, ya que recordemos que está hablando hace 2500 años, lo cual era desértico es un área desértica en Jerusalén, especialmente en aquella época, lo cual estas hélices levantaban el polvo. Lo que hoy en día vemos, si un helicóptero aterriza donde hay tierra, va a levantar el polvo. Ahora imagínate, si el helicóptero trae nomás unas hélices, imagínate esta nave trae 4, va a levantar una cantidad más grande de polvo al aterrizar. ¿Por qué digo que es una nave? Es porque la manera en la que la describe. Otra de las cosas es que tiene llantas, y él dice que las llantas, algo que yo no creo que sea verdad, es que él dice que en las llantas estaba el espíritu. Yo no creo que en las llantas se encuentre el espíritu. Cuando él habla de que en las ruedas estaban llenas de aros y de ojos y eran espantosas, lo que yo pienso que él está viendo es de cierta manera un diseño de la llanta, ya que si hoy en día vemos en los carros hay una inmensidad de diseños de cada carro. Esto es lo que yo creo que él veía, el diseño de esta llanta. Entonces, así es lo que yo creo que él, conforme yo lo voy poniendo y lo que creo que él va describiendo. Ahora, algo bien importante antes de seguir describiendo es que recuerden que hace 2500 años no existía el vocabulario que hoy en día tenemos. Hace 2500 años el vocabulario era más corto, sus palabras que podían usar eran más cortas. Imagínate tú, si tú hoy en día vieras eso, no lo vas a describir en la manera que lo ve, porque tienes un vocabulario más extenso, más grande, tienes muchísimas más palabras que puedes ocupar para describir lo que hoy en día ves. Él está describiendo lo mejor posible de acuerdo a su vocabulario que tenían en ese tiempo. Entonces él dice que los seres parecían carbones encendidos y que los seres parecían antorchas deslumbrantes y que entre ellos destellaban relámpagos. Claro, porque si son motores de propulsión, en el momento de ya sea de aterrizar o de despegar, van a aventar la lumbre y puede hacer que se miren como los relámpagos. Porque de qué otra manera te explicas. Ahora, algo aquí bien personal es que yo vengo de una familia, al menos mi mamá Tere, que le mando un fuerte abrazo y saludo, un beso muy grande. Yo crecí en una familia de que cada 8 días teníamos que ir a misa, por lo cual creo en un Dios.
ya que es lo que me inculcaron y lo creo que existe un Dios, pero yo no creo que, o al menos yo creo que a lo que nos han hecho creer es que todo lo que va relacionado con Dios es algo divino, te da paz. Al tú ver algo de Dios o sentir la presencia de Dios, te da una paz, te da tranquilidad, te da algo hermoso. Entonces, ¿por qué te explicas que Ezequiel, al ver las ruedas, le da miedo, ya que dice que tenían aros grandes y espantosos y estaban llenas de ojos? Esto se oye más como, no es que me meta en esos temas, pero se oye más como algo diabólico, ya que hoy en día a lo diabólico lo ponen que tiene hartas cabezas o que tienen patas de chivo, etc. Entonces, yo no creo que lo que Ezequiel está viendo es Dios por todo lo que él nos está describiendo. Otra de las cosas que dice es que cuando los seres volaban, podía oírse las alas como cuando las olas chocan en la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un poderoso ejército. Una vez más, él está diciendo las palabras que están en su vocabulario para poderlo describir de la mejor manera, ya que si hoy en día oímos las hélices de un helicóptero, son verdaderamente ruidosas y de cierta manera te lastiman, te disturben los oídos. Entonces él lo similaba con algo de los gritos de los ejércitos poderosos, ya que en esa época, cuando había las batallas y gritaban, era algo que perturbaba los oídos. Es como él lo está poniendo de acuerdo a su vocabulario. Por eso es que ahora también dice que arriba de los 4 seres había una superficie, y esta superficie era semejante al cielo y brillaba como el cristal. Exacto, porque si esta nave tenía vidrio, y si el vidrio estaba de cierta manera, digamos, como polarizado, color cristalino, como hoy en día existe el polarizado en carros, como se mira como un espejo, entonces esto es lo que él está viendo, ya que el cielo se va a reflectar en el vidrio y a la misma vez puede verse el brillo del vidrio. Porque de qué otra manera te explicas que arriba de 4 seres vaya a haber una superficie, cuando si estos seres supuestamente son 4 ángeles, como para qué va a haber arriba de 4 ángeles una superficie. Ahora él dice que cuando los seres se paraban, bajaban sus alas. Exacto, porque tal vez así era el tipo de diseño que tenían esta nave. Cuando se elevaba iba a extender sus alas, ya que es lo que él dice, y cuando se paraban bajaban sus alas. Otra de las cosas es que dice que él pudo ver en esta superficie a un ser semejante al hombre, porque que había un trono y pudo ver a un ser semejante al hombre, porque si es una nave y puedes ver el piloto que está arriba de la nave, hoy en día sabemos que es un piloto. En la antigüedad no había un avión, él no sabía que era un piloto. Y luego dice que cuando este ser bajó, pudo ver que de la cintura para arriba era como ámbar y de la cintura para abajo era como antorcha encendida, lo cual puede indicar de cierta manera que esta nave era grande, alta, no tenía como escaleras o algo por el estilo, lo cual usaba un traje este ser para aterrizar con un motor de propulsión pequeño en su traje, lo cual él podía verle el traje de enfrente y la parte de atrás, que era la lumbre cuando él estaba aterrizando, de cierta manera un traje espacial. Y esto es lo que él dice también, que cuando él vio a este ser, él le dice que es la gloria del Señor, y él se cayó sobre su rostro, es decir, se hincó ante él. Y él le dice
Hijo de hombre, ponte de pie. Y él sintió que la gloria, que el Espíritu entró dentro de él, y le habló y lo levantó. Aquí son dos cosas de las que quiero decir. En primera es, si tú, o bueno, al menos yo pienso así, si Dios todo lo sabe, si Dios es poderoso, que lo creo, ¿por qué se acerca a alguien y le dice hijo de hombre? ¿Por qué no le dice Ezequiel, ya que es Dios y sabe quién es Ezequiel? Si tú vas a un lado y ocupas ayuda y no conoces a la persona, te refieres a él como, oye, disculpa, cualquier palabra, pero no la refieres hacia su nombre porque no lo conoces. Si conoces a la persona, le hablas por su nombre. Ahora, cuando él dice que él sintió el Espíritu que entró dentro de él porque le habló, es sabido, ya que hay casos de gente que ha tenido contacto con seres extraterrestres y se dicen ver sido o se dice ver que ellos hablaron con estos seres y hablan telepáticamente. Bien pudo ser lo que Ezequiel estaba experimentando, algo telepático, pero otra vez, en la antigüedad no sabían que era la telepatía. ¿Cómo él iba a describir la telepatía? No podía describir y decir, esto es telepatía. No, él dice que él estaba sintiendo el Espíritu adentro de él, ya que le hablaba por dentro, porque era la telepatía. Entonces, esto es lo que yo creo que él vio. Hoy en día existe, que viene siendo como un tipo dron. Los drones hay drones, los drones tienen cuatro, a como él lo llama, 4 seres, y cada ser tiene hélices arriba. Y en medio está donde va el motor, y abajo va la cámara, pero en medio es donde está el motor. Entonces, bien, esto pudo haber sido más o menos como un dron, pero a una escala gigantesca, dado que tenía que usar motores de propulsión en cada lado. Ahora, algo que dice que cuando los seres se levantaban, las ruedas se levantaban, como hoy en día en los aviones. Cuando un avión aterriza, baja las ruedas, y cuando un avión se eleva sus ruedas. Por eso es que él, al ver que se desaparecían las ruedas, dice que porque el Espíritu estaba en las ruedas, porque era el que se desaparecía. Ahora, quiero aquí, de cierta manera son puntos importantes para ayudar a la veracidad de esta historia. Es que hoy en día existe un robot en Marte, donde un científico de la NASA llamado Joseph Blumreich, parece que en los 90s hizo una llanta gracias al relato de Ezequiel, lo cual esa llanta ya existe. Es una llanta como digamos la de un carro, pero donde va es el rin a los lados, y donde está toda la llanta alrededor son puras llantitas chiquitas a lo contrario, lo cual hace que la llanta camine así, y si se mueve las llantas chiquitas muevan la llanta para un lado o para el otro, sin necesidad de girar como hoy en día giran los carros. Ahora, otra de las cosas es que hay un señor que se llama Eric Van Daniken. Él nació el 14 de abril de 1935 y él es el responsable de la teoría paleocontacto y de la teoría de los astronautas de la antigüedad, ya que Eric Van Daniken es un autor hoy en día, tiene libros muy buenos. El que yo leí de él se llama Las carrozas de los dioses, ya que Eric Van Daniken, desde edad muy pequeña, él estudió en una escuela católica internacional en Suiza, ya que él es de Suiza, y donde él dice que desde su corta edad que empezó a leer la Biblia, en esa escuela le ayudó, su parte del estudio era
trasladar la Biblia del hebreo al latín. Y él dice, algo bien importante, es que cuando Ezequiel decía que era Dios, en la Biblia en hebreo, en ningún momento Ezequiel se menciona a Dios. En ningún momento. Dice Eric Van Daniken, en todas las partes que tú veas que dice Dios en la historia de Ezequiel, lo que Ezequiel decía era los espléndidos de las alturas. En cualquier parte que diga en la Biblia Dios, tú quítala y pon espléndidos de las alturas y te va a hacer más sentido a lo que Ezequiel está hablando. Ya que dice él que esto es una de las cosas por la que él tenía mucha controversia en la escuela con sus maestros, porque él no estaba de acuerdo con la manera que traducían la Biblia. Ya que la Biblia ya estaba traducida en esa época, lo que ellos hacían era volver a traducirla para que vieran cómo es que llegaron al fin, a hoy en la actualidad, a esos términos. Ahora, algo bien importante es que la primera Biblia, que se llama Alfonsina, fue la primera Biblia en Europa de los años 1260 a los años 1280. Entonces, cuando hicieron esta Biblia europea, los que se juntaban eran ciertos sacerdotes para leer todos los pasajes y poder hacer la Biblia. Entonces, si estamos hablando en 1260 a 1280, cuando ellos veían los espléndidos de las alturas, en esa época no había nada que volara más que los pájaros. Entonces, si tú veías los espléndidos de las alturas, por lógica decías, pues son unos seres divinos, son Dios, porque no hay nada más que vuele, no hay una tecnología que nos lleve a ese término. Y luego la primera Biblia que hicieron en castellano que se llamó El Oso, fue en 1569. Estás hablando, digamos, 300 años después de cuando se hizo la primera en Europa y luego la primera en castellano que la tradujeron. Aunque hayan sido 300 años después, seguía sin existir tecnología de ese tipo. No había nada que volara, no había un helicóptero, nada que tuviera un motor en 1569, no había nada. Seguían con el mismo término. ¿Por qué? Porque no había nada que ellos lo asimilaran. Y si tú veías que decía los espléndidos de las alturas, por lógica lo primero que se te ocurría, o ya que era un grupo de sacerdotes, y yo me imagino que discutían y todos llegaban a un acuerdo, lo que todos estaban de acuerdo que era lo correcto, decían los espléndidos de las alturas es Dios. Esto es lo que gracias a Eric Van Daniken hace más sentido, ya que él habla de esta palabra en el libro de Ezequiel. Otra de las cosas que es verdad, y es Eric Van Daniken nos habla, que dice, si tú crees en un Dios, ¿tú crees que tu Dios ocupa un carro o una carroza para ir a visitar a su gente? Dios se aparece enfrente de ti. Si ha hecho milagros, hace milagros a la gente. Hay gente que dice que los vio X cosa, vio ángeles, los ven. Pero esto no es nada que ver con un ángel o con Dios. Estamos hablando de una nave espacial y un ser que vino a hablar con Ezequiel, ya que él fue el elegido. A como hoy en día en la actualidad, gente que ha sido abducida dicen, eres uno de los elegidos. Es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué hoy en día, algo que a mí me suena mucho es que por qué hoy en día no hay alguien que se diga un profeta de Dios, que tiene poderes o X cosa como los profetas de la antigüedad? Porque el vocabulario de antes era diferente y al ellos ver estas naves decían que eran
seres divinos, ya que venían del cielo. Y cualquier cultura y civilizaciones de la antigüedad, que como no había nada de tecnología de la que existe hoy en día, todos dicen que los seres o Dios venía de los cielos. ¿Por qué? Porque de allá venían estas naves, ya que no había nada similar a ellos en la tierra. Por eso es que nos habla en la Biblia, a como Ezequiel lo dice, lo hacen ver que es Dios, pero para mí en realidad de lo que está hablando es de una nave espacial y un ser de otro planeta que vino a hablar con Ezequiel. De que le da un mensaje sobre Israel, se los da, pero eso se los voy a contar después, qué es lo que le habla este ser a Israel y qué es lo que acontece con él en el siguiente capítulo. Bueno, esto fue todo, espero y les haya gustado. Un punto más que se me olvidaba es que cuando él habla de estas piernas de bronce bruñido y de que este ser tiene como ámbar de la cintura para arriba y que en medio del fuego había ámbar, hoy en la actualidad se ocupa el oro para trajes espaciales, como lo que es la máscara del traje espacial. Se ocupan para telescopios que andan en el espacio o robots para Marte, ya que el oro es indestructible y también cuida de los rayos UV del sol para no deteriorar las cosas, lo cual puede decir que de cierta manera las patas o motores de propulsión de esta nave estaban hechos o forrados de oro, lo cual es para que no pueda dañar. Ahora, esta nave, como tiene hélices, no era una nave que anda en el espacio. Arriba, en el espacio, había tal vez una nave, una nodriza, y estos eran naves que se utilizan para explorar, son naves de exploración. Eso es lo que pudo haber sido esta nave, ya que eso es lo que yo creo o pienso de lo que Ezequiel habla con todos los rasgos que da en esta historia. Bien, suscribirse, darle me gusta y compartir. Espero les haya gustado y no olviden de dejarme sus comentarios, ya que en realidad quiero saber qué creen ustedes sobre lo que Ezequiel vio y lo que nos cuenta en la Biblia. Hasta la próxima.